chicos, en la clase del día de hoy vamos a ver los pasos para resolver un problema, o más bien vamos a repasarlos porque recordemos que esto ya lo vimos en clase, era la lámina que teníamos pegada en la pared cerca del reloj, que se las puse como recordatorio para que ustedes pudieran facilitarse la resolución de problemas matemáticos. Entonces vamos a repasar cada uno de estos pasos. El primer paso es el más importante, aunque muchas veces es al que menos le prestamos atención. Y cuando no le prestamos atención y no lo hacemos bien, es muy probable que el resto del problema esté resuelto de una manera incorrecta, o más bien que no lleguemos a la solución. Consiste en leer bien y pensar. Dice el primer paso, leo bien y pienso. Es decir, tengo que leer con comprensión lectora, pausadamente, tratando de analizar lo que me pide el problema, respetando los signos de puntuación, para que pueda comprender qué es lo que yo tengo que hacer en ese problema. El segundo paso es subrayar la pregunta y rodear los datos. Este paso también es importante porque la pregunta nos va a dar la pauta de lo que me está solicitando el problema. Y los datos son aquellos números, cifras o cantidades con los que yo voy a trabajar y que me van a servir para hacer mi operación. Muchas veces, cuando vemos números en el problema, inmediatamente los subrayamos y pensamos que todos esos números nos van a servir, pero no siempre es así. Para eso es muy importante el paso número 1, ¿ok? Hay que saber qué datos me sirven y qué datos no me sirven. ¿Y cómo lo voy a saber? Leyendo atentamente el problema. El paso número 3 consiste en elegir la operación que voy a aplicar para llegar al resultado. Para elegir la operación, que a veces también se nos complica, vamos a hacer uso de nuestras palabras claves. Estas palabras claves ustedes ya las escribieron en la tablita que les mandé la semana pasada en su cuaderno de matemáticas. Entonces, estas palabras son claves, o sea, son pistas o son pautas que nos van a guiar para saber qué tipo de operación voy a elegir. Si yo encuentro cualquiera de estas palabras dentro de mi problema, me va a guiar, me va a dar la clave para saber qué operación tengo que usar. Estas palabras se pueden encontrar tanto en la pregunta como en el enunciado del problema, o pueden estar dos palabras en ambas partes, o la misma palabra incluso. Entonces, vamos a repasar rapidito estas palabras. Para el caso de la suma, si nosotros encontramos la palabra, obviamente la palabra sumar, pero si encontramos la palabra aumentar, la palabra agregar, la palabra añadir, reunir, juntar, poner, unir, subir, incorporar, adicionar, integrar, adherir, ganar o regalar, si encontramos cualquiera de esas palabras o varias de esas palabras, quiere decir que el problema se resuelve con una suma, ¿ok? Pero además de aprenderlas de memoria, también tenemos que analizarlas. Recordemos que la suma tiene que ver con adherir una cantidad a otra cantidad que ya teníamos, ¿sale? Entonces, todo lo que tenga que ver con juntar, agregar, incorporar, añadir, poner, es una suma. Y también sumar implica aumentar una cantidad. Entonces, cuando se nos habla de aumentar, también es una pauta para saber que tengo que sumar. Para la resta es el caso contrario. En la resta no vamos a aumentar, para la resta vamos a quitar, o vamos a disminuir, o vamos a rebajar, o vamos a reducir, ¿ok? En vez de aumentar, que es lo que hacemos con la suma, en la resta reducimos o hacemos más pequeña una cantidad. Otra palabra que es importante en los problemas que empleamos la resta es la palabra sobrar. Por ejemplo, los problemas que nos hablan de que Juanito fue a la tienda y gastó 17 pesos pero pagó con un billete de 20, ¿cuánto le sobró o cuánto le dieron de cambio? Todos los problemas que implican con cambio o con la diferencia del dinero o con lo que gastó y lo que le regresaron, tiene que ver con resta. También cuando encontramos el enunciado, lo que le falta para llegar, esas preguntas que dicen, ¿cuánto le falta para llegar a tanto? Ejemplo, si la maestra Erika tiene ahorrado 200 pesos y necesita 500 pesos para comprarle un regalo a su mamá, ¿cuánto le falta a la maestra Erika para llegar a esos 500 pesos? Ese problema se resuelve con una resta.
En el caso de la multiplicación, las palabras clave son muy similares a las que usamos en la suma. De hecho, son las mismas, con la diferencia de que en la multiplicación se hacen más de una vez o se hacen varias veces. Porque recordemos que la multiplicación también es una suma repetida. Entonces, cuando encontremos un problema donde tenemos que sumar una misma cantidad muchas veces, para no hacer una suma larga, entonces abrevio y hago una multiplicación. También cuando en un problema nos piden el doble de o el triple de, se hace multiplicación. En el caso del doble tenemos que multiplicar por 2 y en el caso del triple multiplicamos por 3. La división es lo contrario a la multiplicación. Entonces, si en la multiplicación aumentamos, en la división repartimos o separamos. Las palabras claves para saber que un problema se resuelve empleando la división son, por ejemplo, repartir, compartir, separar, partir, distribuir o agrupar. ¿Sale? Todo lo que tenga que ver con separar en varios grupos o repartir un número de objetos entre varias personas o varios grupos es una división. También si nos piden la mitad de algo, el tercio de algo o el cuarto de algo. Tenemos que dividir, según sea el caso, entre 2, entre 3 o entre 4. Finalmente, el último paso, luego que vimos, ya analizamos la palabra clave, escogimos una operación, aplicamos la operación, resolvimos la operación, llegamos obviamente a un resultado. Ese es el paso número 4. En el paso número 4 se tiene que escribir la solución. Recuerden que es muy importante que la respuesta se escriba completa, es decir, si nuestra respuesta es 34 manzanas, tenemos que escribir explícitamente 34 manzanas, no solamente la cantidad. Y también podemos comprobar si se ha contestado bien. Esto de la comprobación lo vamos a ver más adelante. Entonces, si seguimos esos 4 pasos, nosotros vamos a poder resolver un problema adecuadamente y llegar al resultado. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos y vamos a aplicar los pasos. Vamos a analizar los siguientes problemas. El problema número 1 dice, primer paso, hay que leer atentamente. Nuestro problema dice: Daniel quiere repartir 18 bombones entre sus 3 mejores amigos. ¿Cuántos bombones le tocan a cada uno? A este punto del problema yo ya tuve que haber identificado mi palabra clave, los datos con los que voy a trabajar y la pregunta del problema, ¿de acuerdo? Paso número 2, vamos a subrayar la pregunta. En este problema la pregunta está ubicada justo aquí y es ¿cuántos bombones le tocan a cada uno? Dentro del paso número 2 también está rodear o encerrar los datos. Entonces aquí tenemos un dato, 18 bombones y 3 mejores amigos, ¿sale? Con esos datos vamos a trabajar. 18 bombones, 3 amigos. El siguiente paso es elegir nuestra operación y para esto tenemos que observar cuál es la palabra clave. Entonces, aquí está la palabra clave, repartir, ¿ok? Entonces, es un problema de división. ¿Qué voy a repartir? Los 18 bombones entre los 3 amigos. O sea que voy a hacer la operación de 18 entre 3. Ok, 18 entre 3. Y en nuestro resultado, nosotros sabemos que 18 entre 3 es igual a 6, pero recuerden que tenemos que poner el resultado completo, es decir, 6 bombones. Vamos a analizar un problema más para repasar lo que hemos aprendido. Número 1, tenemos que leer con atención. Carlos tiene 14 carritos y 13 muñecos. En su cumpleaños su mamá le regaló 4 carritos. ¿Cuántos carritos tiene ahora? Paso número 2. Subrayo la pregunta y rodeo los datos. La pregunta es ¿cuántos carritos tiene ahora? Ahora bien, en nuestro problema tenemos aquí 3 cantidades. Eso no quiere decir que yo elija inmediatamente esas 3 cantidades y esas 3 cantidades me vayan a servir para contestar esta pregunta. Por eso es muy importante leer con atención. La pregunta que se nos hace es ¿cuántos carritos? Entonces a mí nada más me van a servir estos 2 datos.
14 carritos que Carlos ya tenía y 4 carritos que su mamá le regaló. Este dato es inservible porque nos está hablando de muñecos. Entonces tenemos que los datos son 14 carritos y 4 carritos. El siguiente paso consiste en elegir la operación. Para eso tengo que identificar la palabra clave. ¿Ya identificaron ustedes la palabra clave? Así es, la palabra clave es regaló o regalar, como la vimos en nuestro cuadrito. Cuando se habla de regalar, se habla de realizar una suma. Entonces tengo que sumar estas dos cantidades, 14 más 4. Y finalmente pongo mi resultado completo, que sería 18 carritos.